Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy, tengo un chisme jugosísimo que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a interesar, especialmente si son fans de las telenovelas turcas. Vamos a hablar de una supuesta ruptura que está sacudiendo el mundo del espectáculo en Turquía. Sí, lo escucharon bien. Se rumorea que Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de las estrellas más queridas y admiradas de la televisión turca, podrían estar separados. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, déjenme recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí o si simplemente se olvidaron de darle al botón de suscribirse, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No querrán perderse ninguno de nuestros chismes, noticias y análisis sobre el mundo del entretenimiento turco. Así que sin más preámbulos vamos a descubrir qué está pasando entre Burak y Neslihan. Como les comentaba, la noticia de una posible ruptura entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül ha explotado en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Imagínense el revuelo, son dos iconos. Burak con su encanto irresistible que lo catapultó a la fama mundial gracias a su papel en Karasevda, y Neslihan, con su talento y belleza cautivadora, también protagonista de éxitos como Karasevda y Sefirin Kazeta. Ambos por separado ya generan una expectación enorme, pero juntos eran la pareja dorada, la definición de almohadilla couple goals, una relación que muchos admiraban. Pero, ¿de dónde viene todo este rumor? ¿Qué ha desatado esta tormenta de especulaciones? Bueno, como suele suceder en estos casos, todo empezó con pequeños detalles, con pistas sutiles que los fans más observadores comenzaron a notar. Se dice que la pareja ha estado evitando aparecer juntos en eventos públicos en las últimas semanas. Antes eran inseparables, siempre posando para las cámaras, irradiando felicidad y complicidad. Ahora, de repente, fotos individuales, ausencias inexplicables. Esto, por supuesto, levantó sospechas. Además, algunos tabloides turcos han publicado artículos insinuando que hay problemas en el paraíso, citando fuentes anónimas cercanas a la pareja. Estas fuentes, como siempre, hablan de diferencias irreconciliables, de problemas de agenda, y hasta de terceras personas involucradas. Ya saben cómo son estos rumores, a veces son verdad, a veces son pura invención. Pero el simple hecho de que se esté hablando de esto ya es suficiente para encender todas las alarmas. Pero esperen, que aún hay más. También se ha notado una disminución en las interacciones de la pareja en redes sociales. Antes, Burak y Neslihan solían comentar las fotos del otro, dedicarse mensajes cariñosos, compartir momentos de su vida juntos. Ahora sus perfiles parecen mucho más independientes. No digo que esto sea una prueba definitiva de una ruptura, pero definitivamente es un cambio notable en su dinámica digital. Ahora bien, es importante recordar que hasta el momento, ni Burak ni Neslihan han confirmado ni negado los rumores de separación. Ambos han mantenido un silencio sepulcral al respecto, lo cual, en algunos casos, puede interpretarse como una confirmación tácita, pero en otros puede ser simplemente una estrategia para proteger su privacidad. En cualquier caso, este silencio solo ha alimentado aún más las especulaciones y ha mantenido a los fans en vilo. Algunos medios han intentado contactar a los representantes de la pareja, pero hasta ahora no han obtenido ninguna respuesta oficial. Esto es comprensible, ya que las relaciones de las celebridades son asuntos muy delicados y sus representantes suelen ser muy cautelosos a la hora de hacer declaraciones públicas. Pero la falta de información oficial solo hace que la gente imagine escenarios, cree teorías y comparta sus propias conclusiones en las redes sociales. Por supuesto, los fans de Burak y Neslihan están devastados ante la posibilidad de una ruptura. Muchos han expresado su tristeza y decepción en las redes sociales, recordando los momentos más emblemáticos de la pareja y deseando que todo sea un malentendido. Y es que, como les decía al principio, Burak y Neslihan eran una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco, y muchos los veían como un ejemplo de amor y felicidad. Sin embargo, también hay quienes creen que los rumores son infundados y que se trata simplemente de una campaña de difamación orquestada por sus detractores. Estos fans se aferran a la esperanza de que Burak y Neslihan sigan juntos y que todo esto sea una simple tormenta pasajera. Y por supuesto también hay los que se mantienen neutrales, esperando a que la pareja haga un anuncio oficial antes de sacar conclusiones precipitadas. Personalmente creo que es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por los rumores. Como dice el dicho, cuando el río suena, piedras lleva,
pero también es cierto que los medios de comunicación a veces exageran las cosas para generar más titulares y atraer más lectores. Así que lo mejor que podemos hacer es esperar a que Burak y Neslihan decidan hablar sobre el tema, si es que deciden hacerlo. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus actuaciones en la televisión y el cine, y admirando su talento y belleza. Burak Özçivit sigue siendo uno de los actores más cotizados de Turquía, y Neslihan Atagül continúa cautivando al público con su carisma y profesionalismo. Independientemente de lo que esté pasando en su vida personal, ambos siguen siendo grandes estrellas y merecen todo nuestro respeto y admiración. Y hablando de sus carreras, vale la pena recordar algunos de sus proyectos más destacados. Como mencioné antes, Burak se hizo famoso gracias a su papel en Karasevda, donde interpretó a Kemal Soydere, un ingeniero de minas que se enamora de una joven de familia adinerada. Esta telenovela fue un éxito arrollador en Turquía y en muchos otros países, y catapultó a Burak a la fama internacional. Por su parte, Neslihan también brilló en Karasevda, donde interpretó a Nihan Sezin, la joven de la que se enamora Kemal. Su actuación fue muy elogiada por la crítica y el público, y le valió numerosos premios y reconocimientos. Además de Karasevda, Neslihan también ha protagonizado otras telenovelas de éxito, como Sefirin Kazeta Koma, donde interpretó a Nare, una joven que sufre un trauma en su infancia y lucha por superar sus demonios. Así que, como ven, tanto Burak como Neslihan tienen una trayectoria profesional impresionante y siguen siendo dos de las estrellas más importantes del mundo del espectáculo turco. Esperemos que independientemente de lo que esté pasando en su vida personal, puedan seguir cosechando éxitos en su carrera y haciendo felices a sus fans. En resumen, la noticia de una posible ruptura entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Los rumores surgieron a raíz de su ausencia en eventos públicos, la disminución de interacciones en redes sociales y las insinuaciones de los tabloides. Sin embargo, ni Burak ni Neslihan han confirmado ni negado la noticia, lo que ha mantenido a los fans en vilo. A pesar de todo, ambos siguen siendo grandes estrellas y merecen nuestro respeto y admiración. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugosísimo. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Burak y Neslihan realmente se han separado? ¿O creen que se trata simplemente de un rumor infundado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Compartan sus teorías, sus predicciones, lo que quieran. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle al botón de like, compartan este vídeo con todo el mundo y suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima. Pero antes de que se vayan, quiero profundizar un poco más en algunos aspectos de esta situación. Porque esto no es solo un simple chisme de farándula, hay mucho más debajo de la superficie. Estamos hablando de dos figuras públicas con una enorme influencia, y su relación o la falta de ella tiene un impacto que va más allá de las páginas de las revistas del corazón. Pensemos, por ejemplo, en las marcas que representan. Tanto Burak como Neslihan son embajadores de diversas marcas de renombre, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Cómo afecta esta situación a sus contratos publicitarios? Es muy probable que las marcas estén evaluando la situación y considerando si la ruptura o la percepción de la misma puede afectar su imagen y por ende las ventas. Una pareja que transmite felicidad y estabilidad es mucho más atractiva para un anunciante que una pareja en crisis. Así que aunque no lo veamos directamente, esta situación tiene implicaciones económicas importantes. Y no solo eso, también está el impacto en sus proyectos profesionales futuros. ¿Serán menos propensos los productores a contratarlos para proyectos juntos? ¿Preferirán evitar la controversia y optar por actores que no estén envueltos en este tipo de rumores? La industria del entretenimiento es muy competitiva, y cualquier factor que pueda generar dudas o incertidumbre puede ser determinante a la hora de tomar una decisión. Pero volviendo a los rumores en sí, quiero analizar un poco más a fondo las posibles razones detrás de esta supuesta crisis. Las diferencias irreconciliables que mencionan las fuentes anónimas, ¿a qué se refieren exactamente? ¿Problemas de agenda debido a sus apretadas agendas de trabajo? ¿Diferentes prioridades en la vida? O tal vez, como se rumorea, la aparición de una tercera persona en escena.
En cuanto a los problemas de agenda, es cierto que ambos tienen carreras muy demandantes. Burak está constantemente trabajando en nuevas películas y series, y también viaja mucho por el mundo para promocionar su trabajo y representar a las marcas que lo patrocinan. Neslihan, por su parte, también tiene una agenda muy ocupada, tanto en la televisión como en el cine. Es difícil mantener una relación estable cuando ambos están constantemente viajando y trabajando en proyectos diferentes. Pero también es posible que haya otras razones más profundas detrás de esta supuesta crisis. Tal vez, después de tantos años juntos, la relación simplemente se desgastó. Tal vez, sus caminos se separaron y se dieron cuenta de que ya no comparten los mismos objetivos y sueños. Las relaciones evolucionan con el tiempo y a veces, por mucho que duela, llega un momento en el que es necesario tomar caminos diferentes. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya una tercera persona involucrada. Los rumores de infidelidad son comunes en el mundo del espectáculo, y a menudo son difíciles de verificar. Pero si hay una tercera persona en la ecuación, esto podría ser el detonante definitivo de la ruptura. Sin embargo, también es importante considerar la posibilidad de que todo esto sea una simple campaña de desprestigio. En el mundo del espectáculo, las relaciones personales de las celebridades son a menudo objeto de especulación y manipulación por parte de los medios de comunicación. Es posible que alguien esté tratando de dañar la imagen de Burak con Neslihan, o de ambos por razones personales o profesionales. En cualquier caso, lo que está claro es que esta situación ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco, y que los fans de Burak y Neslihan están muy preocupados. Lo único que podemos hacer es esperar a que la pareja decida hablar sobre el tema y aclarar la situación de una vez por todas. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento y admirando su trabajo. Burak Özçivit es un actor excepcional, con un carisma y un talento innatos que lo han convertido en una de las estrellas más importantes de Turquía. Neslihan Atagül es una actriz igualmente talentosa, con una belleza y una sensibilidad que la hacen única. Ambos han dejado una huella imborrable en la televisión y el cine turcos, y estoy seguro de que seguirán haciéndolo en el futuro, independientemente de lo que esté pasando en su vida personal. Y hablando de su vida personal, quiero recordarles que las celebridades son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. Tienen derecho a su privacidad, y merecen ser tratados con respeto y consideración. No debemos juzgarlos ni criticarlos por sus decisiones personales, sino simplemente admirar su trabajo y desearles lo mejor. Así que en lugar de sumarnos a la ola de rumores y especulaciones, esperemos a que ellos decidan hablar sobre el tema. Y si al final resulta que se han separado, respetemos su decisión y deseémosles lo mejor en sus caminos individuales. Porque al final del día, lo más importante es que sean felices. Y si para ser felices necesitan tomar caminos diferentes, debemos apoyarlos y entenderlos. Porque el amor no siempre dura para siempre, y a veces es necesario dejar ir para poder seguir adelante. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre la supuesta ruptura entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Recuerden suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, y déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse informados, pero también sean respetuosos.